¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Bienvenidos a este programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y les doy las gracias por acompañarme en este día tan especial. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy tenemos un tema, es un tema muy normal dentro de nuestra catequesis como católicos. Es un tema muy frecuente, tanto en homilías como en pláticas, sobre todo en los procesos de preparación para el sacramento de la confirmación. El tema es los dones del Espíritu Santo, pero la intención es verlos un poquito diferente, con una perspectiva un poco diferente, y no solo tratar de aprenderlos de machetito, estos 7 grandes dones, sino tratar de darles un sentido especial. Pero antes de entrar a todo lo que es en sí los dones del Espíritu Santo, hay que dar una pequeña plática, una pequeña introducción de todo lo que implica la acción del Espíritu Santo y tratar de darle forma a estos dones en cómo son útiles no solo para la persona, sino que son verdaderamente útiles para convertirnos en fuente de servicio, que eso es lo más importante. Son dones que vienen al ser humano gracias a la acción del Espíritu Santo, gracias al sacramento, principalmente al sacramento de la confirmación, pero no son para que se queden en ti, sino que son herramientas, le quiero llamar herramientas que Dios nos da para salir a la calle y poder cumplir la gran misión que Dios nos ha encomendado, que es la de ir y anunciar el Evangelio a todos los pueblos. Es decir, estos dones del Espíritu Santo nos enriquecen de gran manera, pero no debe quedarse esa riqueza en nosotros, sino que debe de transmitirse, desbordarse de nosotros hacia los demás. Y por eso quiero platicar de los dones del Espíritu Santo, y muy en especial del Espíritu Santo, que es la persona divina posiblemente de la que menos conocemos. La invocamos mucho, hacemos mucha catequesis sobre el Espíritu Santo, pero las Sagradas Escrituras nos lo dejan todavía un poquito oculto, ¿no? Si leemos el Antiguo Testamento, leemos lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice, más o menos tenemos una idea de lo que es el Padre. Viendo la vida en los Evangelios de Jesucristo, podemos conocer un poco más de la figura de Jesucristo, pero el Espíritu Santo queda como ese gran desconocido, y que en las últimas décadas ha tenido un resurgimiento enorme en tratar de conocer, de adentrarnos un poco en la intimidad de Dios Espíritu Santo, ¿no? Bueno, para entenderlo, quise hacer una pequeña analogía sobre lo que es la iglesia, más que nada. Para poder entender un poquito el Espíritu Santo, hay que ver en lo que hace el Espíritu Santo. Es decir, como no lo podemos conocer de manera directa, tenemos que conocerlo a través de sus acciones. Y la parte fundamental donde podemos hablar del Espíritu Santo es en la acción de la iglesia. Y una forma muy fácil de entenderla es si fuéramos ingenieros o arquitectos lo entenderíamos de manera perfecta. Pero para quien no sea ni ingeniero ni arquitecto, vamos a pensar en esto. Imagínense una bóveda, ¿sí? Una construcción en donde existe una bóveda o donde existe un arco. Estas construcciones son extremadamente fuertes y resistentes, ¿sí? Por su forma curviada, soportan una gran cantidad de peso, son estructuras muy fuertes, pero a la vez, si no están bien hechas, son estructuras extremadamente débiles. Entonces, lo que quiero decir con esto es que para que un arco o una bóveda funcionen de manera perfecta, necesitan de una pieza fundamental, que es lo que se le llama la clave. Esta pieza, si nosotros analizamos una bóveda, es la pieza que va justo en el centro, porque esa pieza es la que distribuye toda la fuerza, tanto del peso de la bóveda como lo que se le pueda poner encima. Esta pieza distribuye el peso hacia las orillas, y al ir hacia las orillas se dirige hacia el piso. Bueno, si nosotros pensamos en la iglesia como una construcción, vamos a darnos cuenta que existen diferentes elementos. Si pensamos en nuestro Señor Jesucristo como fundamento de la iglesia, obviamente, pensamos en él como la piedra angular. Así lo describe las Sagradas Escrituras, la piedra angular. La piedra angular es esa piedra, no está abajo ni en ningún otro lado, está en una de las esquinas o de las orillas, porque esta es la piedra que da dirección a la construcción, le da sentido a la construcción hacia allá, hacia acá, y se le llama piedra angular. Y es una piedra fundamental, vaya, es la forma en la cual se traza todo el desarrollo de una estructura. Si pensamos en el fundamento, pensaremos en Pedro. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo, tú eres la piedra sobre la cual voy a edificar mi iglesia. El fundamento, pensaremos en Pedro.
Si vemos las columnas, serían los apóstoles y los profetas. Pero para darle forma al techo, es decir, aquello que ya cubre por completo esta gran estructura llamada iglesia, está el arco y está la bóveda. Bueno, el Espíritu Santo viene a ser esa piedra fundamental de la construcción de la iglesia, que le da consistencia, es decir, distribuye el peso hacia sus bases y evita que se derrumbe. Es una piedra fundamental. En los arcos, por ejemplo, es la piedra que al momento de encajar en la parte central y superior, distribuye toda la fuerza hacia los costados. Ese es el Espíritu Santo dentro de la función de la iglesia. Es la que le da ahora sí consistencia, la que le encierra, la que le engloba, la que le da su sombra a toda la iglesia. Y es por eso que la iglesia existe. ¿La fundó nuestro Señor Jesucristo? Claro que sí. ¿Para alabar al Padre? Claro que sí. Pero quien le da vida, quien le da permanencia en este mundo es el Espíritu Santo. Nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Les voy a enviar el Espíritu Santo. Este Espíritu que es Señor y dador de vida. Pues la iglesia tiene su vida gracias al Espíritu Santo. Entonces, es Él quien trabaja en la iglesia. Y siempre debemos recordar, por favor, que la iglesia somos todos. Hace un momento les dije que nuestro Señor Jesucristo es la piedra angular, Pedro es el fundamento, las columnas de los apóstoles, el Espíritu Santo viene a dar fuerza a toda la estructura. ¿Y dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú dentro de la iglesia? Siempre hemos querido pensar en nosotros mismos como esos ladrillos que le dan forma a toda la estructura, esos ladrillos que la componen en cada una de sus partes, con nuestros dones y nuestros carismas que ponemos al servicio de Dios. Es como nosotros vamos construyendo esta iglesia, obviamente, le vamos dando forma, la vamos moldeando de una manera en que permanezca estable pero a la vez actual, porque es una iglesia que aunque no cambia nunca sus preceptos, esos preceptos que Dios le ha dado desde el principio, aunque no los cambia, tiene que irlos adecuando al lenguaje de los tiempos modernos. Esta iglesia, lo decía Chesterton, este gran autor que me gusta mucho, decía que esta iglesia es muy lenta para reaccionar ante los tiempos, pero esa lentitud de reacción es porque conforma toda su estructura en un solo movimiento para adaptarse, adecuarse y ser capaz de enfrentar los embates de la vida moderna. Es en esta lentitud en la cual la iglesia actúa, esta cautela con la que la iglesia actúa, la que le permite ser firme y convincente en todos sus argumentos al momento de presentarse ante alguna adversidad. Pues bien, esta iglesia sabemos que es de Dios por la simple y sencilla razón de que ha subsistido durante 2000 años. Esta iglesia ha sido prohibida, utilizada, ha sido maldecida, atacada, sobornada, perseguida, excluida, muchos asesinados, etc. Muchos incluso han querido declararla muerta, pero nunca han podido declararla muerta. Sabemos que es una iglesia que está viva porque es el Espíritu Santo el que opera en ella. Y es por eso que nos damos esta gran dicha de formar parte de la iglesia que recibimos del Espíritu Santo todos aquellos elementos necesarios para que subsista día con día. Bueno, si nosotros leemos los evangelios, leemos los hechos de los apóstoles, vemos cómo el Espíritu Santo irrumpe de una manera fuerte y decisiva en la vida de la iglesia. Recordaremos perfectamente que cuando nuestro Señor Jesucristo muere, resucita, está 40 días con sus apóstoles, se va al cielo y los deja durante 9 días solos. 9 días que ellos están reunidos, encerrados en una total oración, porque saben que algo va a pasar, ¿no? Posiblemente no lo tengan claro, pero saben que algo va a pasar. Y están 9 días encerrados haciendo oración. El 10º día, es decir, el día 50 desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ese día viene el Espíritu Santo, por eso llamamos el día de Pentecostés, que significa el día 50. Bueno, y por eso hacemos novenas. Si alguna vez les preguntan, oye, ¿por qué haces una novena? Es por eso, es para conmemorar este evento en el cual los apóstoles están 9 días en oración y el 10º día llega el Espíritu Santo. Por eso se llaman novenas. Bueno, muy bien. Irrumpe el Espíritu Santo dentro de la vida de la iglesia, convierte de una manera completamente diferente a estos apóstoles que estaban encerrados, tenían miedo, inseguros, posiblemente con una fe que se podía caer, estaban pues en momentos de angustia, porque sabían que eran perseguidos, sabían que iban se les había encomendado una misión muy difícil. Y no sabían cómo lo iban a hacer, la verdad es que no lo sabían. Confiaban en Dios, tenían fe, sí, pero no tenían el cómo.
¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ser nosotros capaces de ir al mundo así como fue Jesucristo? ¿Cómo vamos a ser nosotros, simples mortales, capaces de soportar lo que soportó Cristo? Porque nuestro Señor Jesucristo les dijo, así como a mí me persiguen, así también a ustedes los van a perseguir. Entonces ellos comprendían que la misión conllevaba un riesgo enorme, ¿sí? ¿Cómo lo iban a lograr? Y es cuando irrumpe el Espíritu Santo. Les da fuerza, les da vida, los llena de esta valentía, de esta fuerza necesaria para irrumpir en el mundo. Bueno, es ahí donde entonces tenemos que hacer una fuerte reflexión sobre lo que son estos dones del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que en un instante, en un solo movimiento, con una sola ventisca, por decirlo así, estos hombres fueron completamente transformados, capaces de afrontar todas y cada una de las adversidades que el mundo les arrojó, que incluso los llevó al martirio? Bueno, en las Sagradas Escrituras hay 3 palabras fundamentales para hablar del Espíritu Santo. La primera es la palabra dinamis, que significa movimiento, dinamismo, dinamis. Y esa habla no solo del movimiento físico, no el movimiento de mover algo de aquí para allá, no, sino habla del movimiento en un sentido aristotélico, en el movimiento, en la transformación, en la evolución, en el crecimiento. A eso se refiere. Y entonces esta iglesia se transforma de 12 a miles, ¿no? A eso se refiere con movimiento y habla sobre la potencia de Dios, la fuerza de Dios. Hay otra palabra que es energía. ¿Qué significa energía? Vaya, que es el poder efectivo, la acción, la capacidad de poder hacer algo, la capacidad de mover algo. Eso es también otra de las palabras para el Espíritu Santo. Y por último, una palabra que es la que más nos impacta a nosotros, que es la palabra neuma. Esta palabra significa soplo, aliento, viento. Y para nosotros es muy importante esta palabra porque es la palabra que encontramos en el primer capítulo del Génesis, cuando habla de la creación del mundo y habla de cómo Dios forma al hombre. Lo forma del barro, es decir, de materia ya existente. Forma al hombre del barro y le da un soplo en su nariz, así dice la Escritura. Es la palabra neuma, le da un soplo, significa la palabra neuma. Ahí es donde entra el Espíritu Santo como dador de vida, como un aliento de vida. Por eso es cuando la teología empezó a analizar a la Santísima Trinidad, en una de sus etapas, la etapa racionalista, que le llaman, cuando se trataba de definir lo que era la Santísima Trinidad, pensaron en el Padre pues como el creador del mundo, y que pensaron en nuestro Señor Jesucristo como el Logos, así lo describe San Juan en su Evangelio, como la palabra, la inteligencia de Dios. Y como esta palabra tiene que ser perfecta, y esta inteligencia tiene que ser perfecta, tiene personalidad propia, y dijimos, el Hijo es esa, es la vida, es la inteligencia misma de Dios. Y cuando nos referimos al Espíritu Santo, pensamos que es el amor de Dios. Es una forma un poco reduccionista, racionalista, de pensar en la Santísima Trinidad, pero tiene algo de verdad. El Espíritu Santo es eso, es el amor de Dios, es esa entrega de Dios, es esa fuerza de Dios que nos comparte para que nosotros podamos verdaderamente asemejarnos a Él, ser dignos de Él, y obviamente lo pongo entre comillas, ser dignos de Dios. Y es ahí donde entonces pensamos que la plenitud de la gracia divina, la plenitud de la acción de Dios en la vida del hombre viene dada con el Espíritu Santo. Con nuestro Señor Jesucristo viene la plenitud de la revelación, pero con el Espíritu Santo viene la plenitud de la gracia. Pensémoslo así, ya tenemos todo el conocimiento de Dios, ahora tenemos toda la voluntad de Dios, el Espíritu Santo. Bueno, y en muchos versículos de la Sagrada Escritura, no me voy a poner a enumerarlos muchos por cuestiones de tiempo, se habla sobre estos dones del Espíritu Santo. Y siempre se nos ha platicado que los dones son unos regalos que Dios nos da para que podamos ser mejores, para que podamos ser mejores cristianos, para que podamos creer de mejor forma, podamos actuar de mejor forma. Y sí, pero esta definición es muy corta, se queda muy corta, hay que ir un poquito más allá. Tenemos que explorar la realidad del Espíritu Santo para entender los dones del Espíritu Santo. No podemos solo tomar estos dones y analizarlos de una manera definitoria cada uno de ellos, sino hay que entender de dónde vienen. Vienen de aquel Dios que es la vida misma. Por eso es que quise hacer este programa de esta manera, es decir, hablar de los dones del Espíritu Santo desde el Espíritu Santo mismo, comprendiendo quién es el Espíritu Santo y cómo actúa en nuestro mundo. Aprovechando también
recordarles que estamos en las redes sociales. Estoy aquí directamente en Facebook Live, en la página de Valora Radio. Y estamos listos para recibir todos y cada uno de sus comentarios, quejas, preguntas, lo que gusten. Estamos aquí para servirles. No lo olvidemos, estamos transmitiendo a través de www.valoraradio.org y también en Facebook Live en la página de Valora Radio. Aquí estamos listos para recibir sus comentarios, todas sus preguntas, lo que ustedes gusten. Estamos para servirlos. Bueno, regresando al tema. Quise hacer esta analogía al principio sobre lo que es la gracia, sobre lo que es la iglesia, porque es a través de la iglesia en la cual nosotros recibimos los sacramentos. Recordemos que los sacramentos se definen como los canales de la gracia. Es decir, la forma en que Dios comparte toda su fuerza, sus dones, su amor, su inteligencia, todo lo que Dios es, se comparte a través de estos canales de la gracia, llamados sacramentos. Bien. La iglesia está para eso, para esa administración de los canales de la gracia, para llevar la gracia de Dios hacia las personas de una manera directa. La vivencia de la iglesia misma es la vivencia de la gracia. Yo voy a la iglesia, yo voy al templo, voy con el sacerdote, precisamente porque quiero recibir la gracia de Dios, estar en ese contacto directo con nuestro Señor Dios. Eso es lo que llamamos canales de la gracia. Bueno. Uno de estos canales de la gracia promete los dones del Espíritu Santo, que es el sacramento de la confirmación, es el sacramento de la plenitud cristiana. Es cuando las personas, con completo uso de su razón y completa libertad de voluntad, se presentan ante la iglesia, ante el representante de la iglesia, que es el obispo, y le dice: soy católico por convicción, no porque me bautizaron nada más, no porque mi papá, no porque mi abuelita es católica, no, soy católico por convicción. Y es ahí donde se hace la promesa de la vivencia de la fe en toda su vida. Bueno, es un bellísimo sacramento que a veces no le damos la importancia que tiene. Dios nos da unas herramientas, vamos a llamarlos así, estas herramientas necesarias para que de una manera muy personal, de una manera muy íntima, Dios, Espíritu Santo y nosotros entremos en esta comunión. Una comunión en la cual yo me comprometo con el Espíritu Santo a dejarlo operar en mí y a través de mí. Para yo poder ser un instrumento del Espíritu Santo, necesito de estos dones, necesito de estas herramientas para yo poder actuar. Y otra cosa muy importante, que a veces no la hemos reflexionado mucho. Nuestro Señor Jesucristo nos encomienda muchas cosas. Nos encomienda ser perfectos como el Padre es perfecto. Nos encomienda vivir el amor hasta el extremo. Nos encomienda la gran misión de ir a anunciar el Evangelio. Nos encomienda ser fieles a su palabra. Nos encomienda ser fuertes ante las adversidades. Es decir, en la cruz que tenemos que cargar verdaderamente es una gran cruz. Claro que sí. Así como nuestro Señor Jesucristo tuvo que cargar una cruz, nosotros también. ¿Sí? Para que nuestro Señor Jesucristo pudiera hacerlo, y lo dice la Escritura, no me lo estoy inventando, lo hizo con los dones del Espíritu Santo. Y esto es muy importante comprenderlo. Voy a tratar de explicarlo de esta manera. Nuestro Señor Jesucristo sabemos que es Dios, claro, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Él tenía el poder para hacer lo que quisiera, vaya, ¿sí? Él es Dios. Pero su vida terrenal, Jesucristo, hombre, Dios encarnado, Dios Hijo encarnado, realizó toda su labor como humano. Es decir, no se aprovechó de su condición divina para hacer cosas. Obviamente, él hacía milagros y por su voluntad, por supuesto que sí. Pero, por ejemplo, él decía: tengo que caminar de aquí hasta allá. Él lo caminaba como hombre, con el cansancio propio del hombre. No decía: bueno, me voy a subir una nube, al cabo es que soy Dios, me subo una nube y que me traslade hasta allá en un instante. No, es decir, todas sus acciones como ser humano las hizo verdaderamente como ser humano. No se aprovechó de su condición divina para hacer trampa, por decirlo así. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Claramente lo dice la Escritura: toda la acción de Jesucristo en este mundo la realizó movido por la fuerza del Espíritu Santo. Lo dice la Escritura, no me lo invento. Muy bien. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo quiero ser como Jesucristo, y Jesucristo fue verdaderamente hombre, quiere decir que yo, como verdadero hombre,
puedo hacerlo si cuento con las mismas herramientas que tenía nuestro Señor Jesucristo para hacerlo. Esos son los dones del Espíritu Santo. Vaya, si yo quiero ser como Cristo, asemejarme a Cristo, tengo que aprovechar los dones del Espíritu Santo para poder lograrlo. Sin los dones del Espíritu Santo, sin sus carismas, no puedo hacerlo. Por eso es que es tan importante el sacramento de la confirmación, porque es como nuestra pequeña salida al desierto que tuvo, como la tuvo nuestro Señor Jesucristo, a llenarse del Espíritu Santo, a revestirse de la fuerza y de la capacidad para poder ir al mundo y anunciar el Evangelio que le había encomendado su Padre. Bueno, esa misión también la tenemos nosotros, y es ahí donde entra este maravilloso sacramento que es el sacramento de la confirmación, porque es ahí donde recibimos las herramientas que me permitirán durante toda mi vida asemejarme a Jesucristo, ser como Jesucristo, poder seguir su ejemplo. Por eso es tan importante los dones del Espíritu Santo, y es por eso que era importante platicar de estos dones desde esta perspectiva, de cómo mis dones vienen a formar parte de una estructura de la iglesia que le dan formas. Nosotros somos los ladrillos que están ahí, pero estos ladrillos tienen que cumplir con ciertas condiciones, porque no es lo mismo un ladrillo de fuerza que un ladrillo decorativo, no es lo mismo la piedra que va a ir, en el piso que la que va a ir en las columnas, no es la misma el tipo de piedra que va, o el mismo tipo de ladrillo que va en el techo, es decir, hay diferentes tipos de ladrillos que conforman la iglesia. Esa diferenciación de ladrillos que conforman esta estructura llamada iglesia, que somos nosotros, es la que viene dada por los dones y por los carismas. Sabemos perfectamente que son 7, y cada uno de nosotros los va a trabajar de diferente manera. Eso está bien. ¿Por qué? Porque una de las grandes cualidades que es la acción de Dios en nosotros es que nos permite seguir siendo nosotros mismos. No rompe con nuestra personalidad. Nos permite ser nosotros mismos, y desde nuestra propia realidad personal, con los dones del Espíritu Santo, los configuramos como las herramientas idóneas para que nosotros, dentro de nuestra autenticidad, seamos santos. Es decir, yo no voy a ser santo siendo diferente a mí mismo, voy a ser santo siendo yo, en unión con Cristo, en unión con su iglesia. La autenticidad de mi ser es aquello que me da esta posición privilegiada de poder tener una relación de uno a uno con Dios. ¿Por qué? Porque Dios me ama a mí en lo personal. Por eso mi relación es personal con Dios, de uno a uno. Nuestro Señor Dios no tiene una relación masificada con todos los seres humanos, no, es una relación personal, directa. Por eso es que nos exige una autenticidad propia. Yo no me puedo presentar ante Dios como otra persona, yo tengo que presentarme como el que soy, con mis defectos, con mis virtudes, con mis aptitudes, actitudes, con lo que verdaderamente soy yo. Yo soy un pésimo dibujante, pero soy muy bueno para las matemáticas. Bueno, pues a través de las matemáticas voy a vivir los dones. Yo soy muy malo para hablar, pero soy muy bueno para curar a las personas. Pues a través de eso es como voy a trabajar. Dios utiliza nuestros dones, nuestra propia personalidad, tan diferenciada de los demás, para ser santos y crear una huella que trasciende en el tiempo a través de su iglesia. Es en la autenticidad de tu persona como vas a ser la mejor versión de ti mismo, y la única manera en la cual tú puedes ponerte frente a frente ante nuestro Señor Dios. Si tú no eres auténtico, no puedes presentarte ante Dios nuestro Señor. Tienes que ser verdaderamente auténtico. Bueno, todo este preámbulo es para entender esto, de que dentro de estos dones son realmente las grandes herramientas que necesitamos para poder enfrentar al mundo. El Espíritu Santo nos dota de todas estas disposiciones naturales y sobrenaturales para poder ser la mejor versión de nosotros mismos, para poder ser santos. Bueno, entonces, dentro de la gran misión que se le ha encomendado a la iglesia, que es la de ir y anunciar el Evangelio, es donde nos llama a todos y cada uno al servicio. Todos y cada uno de nosotros estamos llamados a servir a los demás. Vaya, no podemos ser santos si somos unos inútiles. Así de sencillo. Un árbol bueno da frutos buenos. Un árbol malo o no da frutos o da frutos muy malos y se arranca y se tira. Eso es lo que tenemos que entender de nosotros mismos. Todas las herramientas que nosotros necesitamos para hacer buenos árboles y dar buenos frutos
Son los dones del Espíritu Santo. Bueno, ¿cuáles son estos dones? Ahí vamos a platicarlos uno a uno de una manera muy sencilla para que se entienda, porque a veces las palabras nos confunden, porque dentro del lenguaje de la iglesia tienen un significado y dentro del lenguaje de nosotros tiene otro, ¿no? Entonces, es diferente cómo cada uno de nosotros va a utilizar estas herramientas para ser mejor. Muy bien. El primero de ellos es el don de la sabiduría. El don de la sabiduría. Bueno, esto lo podemos leer, por ejemplo, en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, donde dice: queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen están inspirados por Dios, sino pongámoslos a prueba, a ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Ok, muy bien. La sabiduría entra para entender con toda claridad nosotros lo que es bueno y lo que es malo, lo que es valioso de lo que es efímero, de lo que es eterno y de lo que es temporal, de lo que es egoísmo y de lo que es el amor. Es decir, la sabiduría nos hace comprender de mejor manera lo que Dios nos dice, comprender su palabra, reflexionarla, entenderla, que nos permite discernir, es decir, poder crear juicios de opinión sobre las cosas. Tenemos una muy mala costumbre de pensar que no debemos de juzgar. No, eso es un mal entendimiento de uno de los versículos de la Sagrada Escritura, donde dice: no juzguen, o como juzguen serán juzgados, o con la misma vara que midan serán medidos. Espérame, eso no significa que no juzguemos, significa que sepamos juzgar. Si yo juzgo desde el amor, seré seré juzgado por la misma vara del amor. Si yo juzgo con justicia, yo seré juzgado con justicia. Si yo juzgo con compasión, seré juzgado con compasión. No juzguen, sino sepan juzgar. Al final de cuentas, cada vez que nosotros tomamos una decisión sobre una acción determinada, estamos emitiendo un juicio de valor. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Iré o no iré a una fiesta? Voy a poner un ejemplo muy absurdo, muy sencillo. Esa decisión que tienes que tomar tú es simplemente sobrepesar lo bueno con lo malo de ir o no ir a una fiesta, ¿no? Bueno, me voy a divertir, voy a ver a mis amigos, etcétera, etcétera. Lo malo, me puedo emborrachar, me voy a desvelar y mañana tengo mucho trabajo. Sabrá Dios ustedes, compensar las buenas y las malas. Las cosas buenas, establecer medidas de las cosas. Para eso es la sabiduría. Ese don del Espíritu Santo que nos permite discernir, entender, crear juicios sobre lo bueno y lo malo, sobre lo conveniente o sobre lo que no nos conviene. Para eso es la sabiduría. Saber juzgar lo bueno de lo malo. Recuerden esto, el católico está llamado a ser un juez. Incluso el Apocalipsis lo dice, creo, no me acuerdo si es el Apocalipsis o no, pero habla de que nosotros mismos juzgaremos a los ángeles. Hay que saber juzgar. Las palabras del Evangelio no nos prohíben el juicio, simplemente nos dicen: sepan juzgar, saber juzgar. ¿Ok? Bien. El segundo don del Espíritu Santo es uno que llamamos inteligencia o don de entendimiento. Entender. Ser capaz de desarrollar nuestra intelectualidad orientada a Dios. Bueno, significa no quedarse en lo superficial. Ejemplo muy sencillo, ¿sí? Vamos a poner un pasaje del Evangelio que tiene mucho sentido aquí con lo que tiene que ver con la inteligencia, ¿no? Hay un pasaje del Evangelio que dice: si tu ojo es ocasión de pecado, arráncatelo y arrójalo lejos, ¿no? No está hablando de una cuestión literal. No significa que tú puedas agarrar unas pinzas, sacarte un ojo y aventarlo. No. ¿Sí? ¿Por qué pongo un ejemplo que ya conocemos? ¿Por qué? Porque nos da la forma de entender eso. La inteligencia es la que viene ahí. Es este don que no nos permite solo quedarnos en lo literal o en lo superficial de alguna enseñanza, sino en la capacidad que tenemos para reflexionar sobre los misterios de Dios. Es decir, saber escuchar con el corazón y con la inteligencia. Saber tomar la palabra de Dios y, por decirlo así, escarbarle para entender todas las cosas que Dios nos quiere decir.
Esto viene en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, dice: Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni ha oído, y ni siquiera han pensado. Estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. Estamos llamados a conocer a Dios, y no solo en el cielo, sino desde ahorita. Estamos llamados a ese encuentro de Dios, ese reconocimiento de Dios. Por eso le llamamos, a la santidad le llamamos visión beatífica, estar verdaderamente en la presencia de Dios, ver a Dios. Es la inteligencia la que nos permite hacer esto. Es esa que nos permite entender la palabra de Dios. ¿Qué me dijo? ¿Por qué me lo dijo? ¿Me conviene seguirle o no seguirle a Dios? ¿Me conviene o no me conviene seguir los mandatos de la iglesia? ¿Me conviene seguirlo o no? ¿Me permite a mí verdaderamente escarbar en las profundidades de la palabra de Dios y no quedarme solo en lo superficial, sino verdaderamente reflexionar y cuestionar sobre los misterios de Dios? Y cuestionarlos en el buen sentido, no en el sentido malo, sino en el sentido de que verdaderamente quiero conocer de Dios y conocer a Dios. Y eso tiene que empezar desde este mundo. En todos estos procesos de la inteligencia, que es una de las facultades que Dios nos ha dado, nos asemejamos a Dios. Al principio les dije, nuestro Señor Jesucristo es el Logos del Padre, es decir, la inteligencia del Padre, la palabra del Padre, es decir, aquel que se comunica sobre el Padre. Bueno, para yo poder entender esa palabra y yo poder también comunicarla, necesito de la inteligencia. Comprender lo que Dios me está diciendo. Yo no puedo transmitir lo que no he entendido. Para eso sirve la inteligencia de Dios, para poder conocer la palabra de Dios, entenderla. A lo mejor de una manera leve, a lo mejor de una manera muy profunda. Eso lo va a dar el estudio y la capacidad de cada quien. Pero por lo menos ir a las profundidades de las enseñanzas de Dios. No quedarnos solo con lo literal, con lo superficial, sino verdaderamente encontrar el sentido profundo a todas aquellas cosas que Dios nos ha dicho. Para eso sirve la inteligencia. El tercero, el consejo. Híjole, este es uno de los dones del Espíritu Santo más menospreciados en la actualidad. Bueno, el consejo es difícil de describir porque nosotros la palabra consejo la entendemos como que alguien te dice que hagas algo cuando tú tienes alguna duda, ¿no? Cuando tú no sabes qué hacer, vas con alguien y le pides un consejo. Bueno, más o menos viene por ahí el asunto, pero no puede quedarse en eso. El don del consejo es la capacidad que nos da el Espíritu Santo, primero, para poder confiar en Él. Es decir, es este don del Espíritu Santo que nos permite tener confianza en el Espíritu Santo, ¿sí? Que en donde reconocemos la autoridad del Espíritu Santo, reconocemos el amor del Espíritu Santo, reconocemos la bondad y la perfección del Espíritu Santo, y entonces nos dejamos aconsejar por Él, ¿sí? Ese es el primer paso del don del consejo, es decir, recibo y acepto el consejo del Espíritu Santo. Punto número 1. Segundo, soy capaz entonces yo de aconsejarme a mí mismo, es decir, capaz de tomar decisiones, capaz yo de poder analizar, y ahora sí, una cuestión muy moral, lo bueno de lo malo. Discernir mis acciones, mis pensamientos, mis actitudes. Es una forma de yo mismo regular mis propias acciones, confiando plenamente primero en el Espíritu Santo y confiando también en mis propias actitudes, obviamente, claro. Repito, yo soy muy mal dibujante, entonces yo tengo que confiar en que yo no soy capaz de hacer algo, entonces busco el consejo de alguien, por ejemplo. Pero si yo soy bueno para las matemáticas, bueno, mi consejo es yo puedo hacer esta propia labor por mí mismo. Eso también es parte del consejo, el saber comprender mis límites y mis alcances, mis capacidades y hasta dónde puedo aplicarlas y en qué momento necesito ayudas especiales. Bueno, eso es el consejo. Y esto también tiene una tercera dimensión, que es la capacidad mía de poder transmitir a otros lo que el Espíritu Santo me ha transmitido a mí.
Entonces, el consejo opera de manera especial hacia el Espíritu Santo, donde permito que Él me aconseje, donde yo utilizo este conocimiento y este consejo para ordenar mi vida. Y además porque yo puedo transmitir este consejo a otras personas. Es esta triple dimensión. Es ahí donde yo me convierto en un canal de los dones del Espíritu Santo. Soy capaz de transmitir aquello que Dios me ha dado. Y es entonces cuando podemos hablar ahora sí del verdadero cumplimiento de la misión evangélica. Yo puedo recibir la inspiración del Espíritu Santo, su fuerza, su ayuda, me fortalezco, yo me convierto, yo me transformo, yo me configuro a la imagen de Cristo. Ok, ahora sí ya puedo dar el tercer paso, ir y anunciar el Evangelio. Para eso es el consejo. Es esa capacidad que tenemos primero de abandonarnos al conocimiento y a la acción de Dios y ser capaces de transmitir este abandono y esta conciencia del amor de Dios. Por eso se llama consejo. Y es fabuloso porque es la forma en que unos nos servimos principalmente a los demás, de cómo nos orientamos unos a otros. Este don del consejo lo vive la iglesia a través de todo su magisterio. Obviamente con la inteligencia, la sabiduría, claro, pero es el consejo el que la mueve a la iglesia a anunciar la verdad del Dios, a anunciar su palabra, porque nosotros también debemos recibirla. Recibimos el consejo de la iglesia para hacer las cosas, para transformarnos y convertirnos y configurarnos a la imagen de Dios. Por eso es tan importante este don, porque es el que nos permite compartirnos. Y fíjense lo que dice Mateo 10 en el capítulo 19. Pero cuando los entreguen a las autoridades, está hablando de una de las advertencias que a los apóstoles, no se preocupen ustedes por lo que han de decir o cómo han de decirlo, porque cuando les llegue el momento de hablar, Dios les dará sus palabras. Pues no serán ustedes quienes hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Esa es la triple dimensión de la que estoy hablando. El Espíritu Santo viene a nosotros nos ponemos dóciles al Espíritu Santo y transmitimos esa palabra a una tercera persona. Ese es el consejo. Servir como un canal para la enseñanza, un canal para transmitir la palabra de Dios. Dejarse actuar por el Espíritu Santo para que otros reciban el servicio que Dios les quiere dar a través de nosotros. Por eso es muy importante el consejo y es uno de los dones que más está olvidado porque estamos viviendo en tiempos tan egoístas que no nos damos cuenta de la maravilla que es el Espíritu Santo actuando con nosotros. Aprovecho para mandarle un gran abrazo, un gran saludo a mi tía Carmen Angulo. Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros y por tus saludos. Aquí estamos, esperamos pronto podamos vernos. Gracias por estarme acompañando. Viene el cuarto. El cuarto don del Espíritu Santo. Vaya. Y este viene directamente al corazón. Se llama fortaleza. Es el don de la fortaleza. Bueno, lo podemos leer en la segunda carta a Timoteo capítulo 4, donde dice, proclama la palabra, defiéndela, quiérela y no dejes de oírla, un valiente luchador de la resistencia. Es decir, esto es lo que verdaderamente necesitamos hacer para poder ir al mundo y anunciar el reino de Dios, tener fuerza, valentía, romper con la timidez, romper con la flojera, con la pereza y romper con el temor, con el miedo. Para que nosotros podamos salir hacia el mundo, no basta que te vistas como soldado, agarres un fusil y te pongas un casco. Necesitas valentía para poder utilizar todas estas herramientas en el servicio. La fuerza es eso, lo que necesitamos para poder domar nuestra voluntad, verdaderamente, ¿cómo se puede decir? Robustecer nuestra voluntad para poder ir a cumplir esta gran misión. Y aparte también necesitamos de este don del Espíritu Santo, de la fuerza, para no caer nosotros mismos en la tentación, para no caer nosotros mismos en el abandono de la fe y en el abandono de la esperanza. Es decir, necesitamos la fuerza para mantenernos firmes en nosotros mismos y para mantenernos firmes ante los demás cuando el mundo atenta contra nosotros. Para eso es la fuerza, no es otra cosa más que la valentía, robustecer la voluntad al servicio de Dios. Es el don que necesitamos para darle ese sí definitivo a Dios. Pero no solo en la inteligencia, no solo aquí, sino verdaderamente ponerlo en obra. Para eso es la fortaleza. El quinto
El quinto don del Espíritu Santo es la ciencia. Ok. Este también es un don del Espíritu Santo un poco confuso. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos de ciencia, por lo general hablamos de experimentos, hablamos de la física, de la química, de la astronomía, un montón de cosas. Bueno, ok. Y como su nombre lo dice, implica poner nuestras capacidades de razonamiento. Para eso es la ciencia, para fomentar nuestro razonamiento, pero aquí hablamos del razonamiento ahora sí orientado hacia las cosas. Esto es muy importante. Cuando a mí me explicaron lo que era, cuando era muy joven, lo que era este don del Espíritu Santo, el catequista que me habló de esto me lo explicó de una manera muy sencilla y me dijo, la ciencia te sirve, como toda ciencia en el universo, para conocer las cosas, conocer el porqué de las cosas, la causa de las cosas, la causa de todos esos eventos que suceden. La ciencia igual. La ciencia en el sentido como don del Espíritu Santo tiene el mismo valor, tiene el mismo sentido. Es el conocer las cosas. Pero no para conocer cómo es que se forma el agua si junto el hidrógeno con el oxígeno. No, sino para darle el verdadero valor que tienen las cosas. Para poderme maravillar de la obra creadora de Dios. Para poderme maravillar de la belleza, de la perfección, de la armonía y del equilibrio en la creación de Dios. Para eso es la ciencia. Es decir, la palabra ciencia se puede utilizar en dos sentidos. En el plano científico, donde hay experimentos, química, matemáticas, física, etc. Pero también para el análisis del valor de las cosas, del valor de mí mismo, del valor de las otras personas. Para eso es la ciencia, para conocer mi entorno, para conocer todo eso que Dios nos ha dado. Y que nos ha puesto como administradores de su creación. Recuerden el Génesis, cuando Adán le dice, tú le vas a poner nombre a los animales y a las plantas, tú vas a regir sobre ellas. Habla de la administración de las cosas, del uso responsable y adecuado de las cosas. Y este don verdaderamente urge en nuestro contexto actual que retome fuerza. Vivimos un mundo... ¿cómo se puede decir? Inmerso en el consumismo, inmenso en el hedonismo, inmerso en un materialismo absurdo, donde le damos más valor a las cosas que a nosotros mismos, le damos más valor a las cosas que a nuestra propia salvación, le damos más valor a las cosas que a Dios. Es decir, por dinero, por lujos, por placeres, por cosas, somos capaces de hacer cualquier cosa, pero por Dios no somos capaces de hacer absolutamente nada. Porque se ha perdido este valor de la ciencia. Yo por ejemplo, entender que si me quiero comprar un automóvil, voy a comprar el automóvil adecuado para mí. No voy a comprar el automóvil más caro y más lujoso, porque es un gasto superfluo. Es decir, hay que darle el verdadero valor a las cosas. Hoy vemos una gran cantidad de personas que tratan de resaltarse a ellos mismos en el mundo a través de las cosas. Hemos visto personajes muy famosos, recuerdo mucho un boxeador norteamericano que constantemente se fotografiaba acostado sobre un montón de dinero, que él presumía sus relojes, sus joyas, sus carros, sus casas, sus mujeres, sus yates, sus viajes. Una gran cantidad de personas se han hecho famosos en las redes presumiendo sus viajes, presumiendo sus carros, presumiendo sus fiestas, sus lujos. Es decir, le hemos dado un valor exagerado a las cosas, porque no tenemos el don de la ciencia. Y el don de la ciencia es aquel que nos permite conocer el verdadero significado de todo lo que tenemos a nuestro alcance y de cómo estas cosas están a nuestro servicio. No al revés. Yo no vivo para el dinero. El dinero es una herramienta que yo necesito para subsistir y vivir, claro. ¿Es importante? Claro. Por supuesto que es muy importante, claro que sí. Pero yo no voy a dedicar mi vida a conseguir solo dinero. Yo voy a dedicar mi vida a la santidad. El dinero me permite comprar las cosas que necesito, mis libros, mis servicios, mi comida, mi ropa, etc. Es una herramienta. Pero jamás debe ser nuestro fin. Las cosas nunca deben ser nuestro fin. Entonces el don de la ciencia es aquella que me hace entender el verdadero valor de las cosas y de las personas y de cómo todo esto debe estar al servicio de la salvación de las almas. Para eso es la ciencia. Viene el sexto,
que también es uno de los dones más olvidados en este mundo, el don de la piedad. Necesitamos nuevamente llenarnos de piedad. La piedad no es otra cosa que permitir que mi corazón y mi inteligencia conozcan y se solidaricen, ¿sí? Que vivan la compasión con el éxito o con la tragedia del otro. La piedad es el cemento, por decirlo así, que une todas las voluntades. Así lo quiero entender, ¿sí? La piedad es una forma de decirle a Dios: me entrego a ti, me entrego a la acción de la gracia. Y esto lo podemos leer en la segunda carta a Tito, en la carta a Tito, capítulo 2, donde dice: pues Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Esa bondad de Dios nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos y a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, rectitud y piedad. Eso es lo que significa este don de la piedad: renunciar a lo malo hacia mí mismo y a lo malo hacia los demás. Y me permite vivir de una manera especial el amor de Dios, amar a los demás a través de la piedad. La piedad no es otra cosa más que mostrar el amor de Dios a otros, pero de un movimiento del corazón, verdaderamente sentir el amor de Dios y querer transmitirlo y vivirlo a los demás. Esa es la piedad, llevar el ejemplo de Dios a nuestra propia vida, para ser ejemplos de buen juicio y rectitud que se transmita a los demás y compartir ese amor de Dios con los demás, sobre todo con aquellos que sufren, especialmente con ellos. Le llamamos compasión, pero es parte de la misma piedad, de cómo yo puedo vivir de manera intensa el amor de Dios y desbordarlo hacia los demás. La piedad también, aunque no lo crean, es el don del Espíritu Santo que nos hace tener mayor autenticidad, que de mejor forma enriquece nuestra personalidad. Lo que es la fortaleza y la piedad son maravillosos para construirte verdaderamente a ti mismo, para verdaderamente mostrar tu propia cara, porque es a través de la piedad donde yo me analizo a mí mismo y me doy cuenta de lo que verdaderamente soy capaz de hacer y de lograr. Y hasta dónde están mis límites, mis alcances para yo poder hacer una buena función, porque tampoco es hacer lo imposible, claro que no. La piedad es eso, es esa virtud, ese don que me llena y me permite ir al servicio a los demás, porque empiezo a ver a los otros como mis hermanos, como verdaderos hijos de Dios. Esa es la piedad. Y el último es el temor de Dios, y se define de una manera muy sencilla. No es tenerle miedo a Dios, no es tenerle miedo al infierno, tampoco. El temor de Dios es un don que viene inundado de amor, obviamente, y significa temor a ofender a Dios. Se los pongo muy sencillo. Si ustedes tienen a su novia, su novio, su esposa, etc., y ustedes saben que si hacen algo, la van a dañar, la van a lastimar, la van a ofender, la van a entristecer, por ejemplo, a su pareja, pues no lo hacen. ¿Por qué? Porque no quieren entristecerla, no quieren verla triste, o a su mamá. Si yo hago esto, mi mamá se va a enojar mucho, pues no lo hago. Eso es el temor de Dios. Evitar ofender a otro, en este caso a Dios o a mí mismo, a los demás, por amor. No por miedo, por amor. ¿Sí? Tengo temor de poner el amor en riesgo. Así de sencillo. Ese es el temor de Dios. Temer a ofender a alguien que amas y a alguien que te ama de manera incondicional, especialmente a Dios. Estos son los dones del Espíritu Santo y, como se dan cuenta, están orientados al enriquecimiento personal, sí, pero para que ese enriquecimiento personal trascienda a mí, vaya hacia los demás, vaya y se integre como un verdadero ladrillo que forma parte de la estructura de la iglesia, que tiene una función específica y que debe de cumplirla. Si tú no participas en la iglesia, en la vida de la iglesia, eres como un ladrillo tirado en el suelo, un ladrillo que nadie usa. No importa qué tan perfecto seas, no importa qué tan bien estés, qué macizo estés, no importa. Si estás tirado ahí en la tierra, no sirves para nada. Un ladrillo tiene que formar parte de la estructura para ser útil. Por eso es la gran invitación a todos a vivir los dones del Espíritu Santo, pero a vivirlos en el seno de la iglesia. Poner todos nuestros dones y carismas al servicio de los demás. Es así como nos vamos a ganar el cielo. Y esa es la misión que Dios nos ha dado. Por eso necesitamos estos dones, para poderlo lograr. Y son los mismos dones que recibió nuestro Señor Jesucristo y que le permitió ir al mundo a anunciar el Evangelio.
y lo llevó incluso a vivir el sacrificio pascual. Recordemos que el Espíritu Santo es Dios y nos ama y se entrega total y perfectamente a nosotros. Y es gracias a la presencia del Espíritu Santo que yo sé que nunca estoy solo. Por eso puedo invocarlo para consagrar todas mis acciones en su honor y a la vez permito que Él actúe en mí. Dejo que Él actúe en mí para poder vivir verdaderamente la fe. Y todo este proceso se convierte en un diálogo permanente con Dios a través de la oración, y eso traslada mi propia existencia, trasciende mi propia existencia y se traslada en el servicio a los demás, y todos los demás pueden decir, esta persona es verdaderamente un cristiano porque vive la alegría del Evangelio, la alegría de la fe. Espero que te haya gustado este programa. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Soy tu servidor Jaime Velázquez. Les pido sus oraciones, les prometo que cuentan con las mías. Y no lo olvidemos nunca. Viva Cristo Rey y viva María Santísima Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.